¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica, cerrando la semana, día viernes, y comenzamos nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante del día. Y el dato económico con el que vamos a cerrar, además, esta semana bien noticiosa, tiene que ver con el dato de IPC, 0,1%. Fue el registro del índice de precios al consumidor del mes de julio. Una cifra que ha sido bien valorada porque de alguna manera pone algo más de paños fríos a un dato que este año ha estado marcado fundamentalmente por el aumento en el precio de los combustibles. ¿Qué factores incidieron en este resultado? Es lo que nos cuenta en la siguiente nota Lucía Figay. El IPC llega a sumarse a las buenas noticias económicas de la semana, al positivo IMASEC del lunes y los nuevos récords históricos del precio del cobre. Se les une el dato que quizás más importa para los presupuestos familiares. El IPC de julio, que registró una variación mensual de 0,1%. La cifra se ubicó en la parte más baja de las expectativas. Recibimos de buena manera el IPC de julio con un leve 0,1%, un dato que está en la parte baja de lo que proyectaba el mercado. Sabemos perfectamente que las alzas en las cuentas de la luz y algunos alimentos siguen apretando el presupuesto familiar de los chilenos. Por eso no nos conformamos. Seguiremos empujando con fuerza nuestra agenda de crecimiento e inversión. El dato viene a reforzar una tendencia de moderación en el alza de los precios que ya se venía observando en los datos previos de mayo y junio. Una realidad muy distinta a la que se vio en marzo y abril, cuando el IPC registró aumentos de 1 y 1,3% respectivamente, producto de las bencinas. Así, con la cifra de julio, la inflación a 12 meses se moderó y pasó de 4,3% a 3,5%. Pero los detalles no son tan positivos. Buena parte de esta baja vino por combustibles y por pasajes, que suelen variar bastante de un mes a otro. Y en cambio los precios de los bienes y servicios que son más persistentes siguieron mostrando presión y señales de que el shock de precios de combustibles podría estar traspasándose al resto de la canasta. A diferencia de los meses anteriores, esta vez los combustibles fueron una de las divisiones que más aportó a la baja a esta cifra. Esto luego de meses marcados por el conflicto en Medio Oriente, que llevó a una fuerte alza e inestabilidad en el precio de las gasolinas. Esto genera una atracción a la baja en torno a un 0,4 puntos porcentuales dentro del IPC agregado, y es lo que explica principalmente que haya habido una variación de precios tan acotada durante el mes de julio. Si nosotros sacamos esto, probablemente la variación del IPC en términos mensuales hubiera estado más cerca de un 0,5, 0,6. Por el contrario, los alimentos continúan mostrando un aumento en los precios, siendo el principal ítem que empujó al alza al indicador. Las hortalizas, legumbres y tubérculos lideran como los productos con mayor incremento, además de las bebidas gaseosas. Yo diría que hay que tener cuidado con los orígenes de la inflación, que en esta oportunidad fue la división de alimentos. Eso enciende, a mi juicio, una luz amarilla, porque la división de alimentos es una división muy sensible para el gasto de las familias. De hecho, es la división que tiene la mayor ponderación. Más del 22% del presupuesto de las familias lo destinan al consumo de alimentos. Otra de las divisiones que presentó alza fue la de vivienda y servicios básicos, impulsado por un aumento en el suministro eléctrico. Este aumento, a diferencia del precio de los alimentos, sería de carácter más transitorio. Cada 6 meses, eso corresponde a enero y julio, se revisa particularmente lo que es el precio nudo, y para esos efectos se toman los distintos insumos que se utilizan para la generación eléctrica. Por tanto, es algo puntual del mes y que no debiera mayormente preocupar. La moderación que vienen marcando las últimas cifras del IPC podrían quitarle presión al Banco Central en cuanto a futuros cambios en la tasa de política monetaria, aunque el mercado ya adelante que lo más probable es que se mantenga en 4,5% durante todo lo que resta de 2026. Y eso le quita presiones al Banco Central, esa yo creo que es la principal implicancia, es decir, no lo obliga a tener que subir la tasa de interés y al mismo tiempo nos deja muy alineados también con la inflación en Estados Unidos, que también está en el 3,5%. Si bien las presiones inflacionarias estarían reduciéndose, distintos especialistas han puesto el foco en lo que ocurre con el precio de los alimentos, ya que este ítem ha tenido aumento en los 2 últimos reportes del INE. A eso se suman las tensiones en el escenario internacional, que aunque en las últimas jornadas ha disminuido, han sido foco de incertidumbre durante todo el año, en especial
con lo relacionado al precio de los combustibles. Bien, y nos vamos ahora a un resumen de noticias con lo más importante de esta jornada. Y vamos a comenzar con datos del mercado laboral norteamericano, que siempre es un termómetro muy importante para la economía mundial, por el peso que tiene Estados Unidos, por supuesto. Y el dato no fue nada bueno. Se eliminaron 23.000 empleos durante el mes de julio, según los datos oficiales publicados hoy. A pesar de esta cifra, la tasa de desempleo bajó a un 4,1%, producto de menor gente participando del mercado laboral. Pero de todas maneras, la eliminación de puestos de trabajo es un balde de agua fría para el gobierno de Estados Unidos por dos razones. Principalmente porque el mercado esperaba que se crearan cerca de 83.000 puestos de trabajo, y eso ya era una cifra relativamente baja para la economía norteamericana, y el dato final estuvo muy por debajo de eso. Pero además porque, de acuerdo a estos antecedentes, se cuestiona también el relato que ha armado el gobierno de Donald Trump respecto a un crecimiento económico en Estados Unidos, justo en un año importante desde el punto de vista de las elecciones de medio término que se van a desarrollar en noviembre próximo. Y nos vamos ahora a noticias de negocios, semana de resultados de distintas empresas chilenas, y la compañía papelera, la CMPC, anunció una caída de un 74% en sus utilidades durante el primer semestre de este año. De acuerdo a los antecedentes entregados por la compañía en comparación con el mismo periodo del año anterior, la caída fue profunda en sus utilidades, y en lo que va del año la empresa reporta de todas maneras cerca de 33 millones de dólares en utilidades, una cifra que se encuentra muy por debajo de los 131 millones de dólares del primer semestre del año 2025. Dentro de los factores detrás de estas cifras hay pérdidas por diferencias en el tipo de cambio, además de un EBITDA ajustado que retrocedió 14%. Por su parte, los ingresos no tuvieron variación, en relación al mismo periodo del año anterior, con un monto que asciende a los 3.733 millones de dólares. Y hablando de información importante de esta jornada, les contábamos sobre el IPC acá en Chile, y hay otros datos a nivel global que ha entregado la FAO que reflejan también cuál es el escenario inflacionario a nivel internacional. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que durante julio los precios mundiales de los alimentos subieron a su nivel más alto en 3 años. Según un informe publicado por la entidad, se debe en gran medida a las condiciones meteorológicas que han sido adversas, tal como ha ocurrido acá en Chile, y el conflicto en el Golfo Pérsico, por cierto, y el Mar Negro, que han encarecido los mercados de cereales en particular. La subida intermensual del 3,4% del IPC, del índice de precios de los cereales de la FAO, impulsó entonces esta tendencia. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque después de que concluyó ya el trámite de la mega reforma o la ley de reconstrucción, el gobierno está poniendo énfasis en uno de los puntos que se aprobó precisamente en esta discusión parlamentaria, que tiene que ver con el sector estratégico de la exportación de servicios financieros. Este sector quedó como el único beneficiario del crédito tributario a la contratación que establece la mega reforma. Inicialmente era universal, finalmente se acotó solo a esta industria, y ahora el Ministerio ha anunciado la creación del Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros. Es una iniciativa que lo que busca es dar impulso precisamente a este rubro, que ya está generando, según el ministro de Hacienda Jorge Quirós, más de 3.000 millones de exportaciones y del orden de 30 a 40.000 empleos. Ahí vemos que va a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años y podría generar 50.000 empleos adicionales, apuesta el ministro, para un sector que en la práctica es la exportación de talento, de conocimiento, de capacidades. Y ese es un ámbito en el que se está poniendo mucho énfasis. El grupo va a trabajar de manera prioritaria en desarrollar servicios de gestión patrimonial, administración de inversiones para clientes no residentes en Chile, entre otros temas.
y ha convocado para este grupo de trabajo a otras entidades como la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y el Banco Central, junto con asociaciones que representan a las empresas del sector, la Asociación de Bancos, la empresa FinTech de Chile o la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión. El que liderará en todo caso el trabajo será el Ministerio de Hacienda. Bien, y ahí en pantalla ustedes ven el libro que queremos recomendarles esta semana. Se llama Negociar lo Imposible, del profesor de la Harvard Business School, Deepak Malhotra. Es un libro que es bien interesante y que quizás en tiempos donde la conflictividad en distintos espacios y escenarios aumenta, se hace todavía más útil. Un elemento fundamental por estos días es el de la capacidad de negociar, y es en eso en lo que profundiza precisamente este autor, que ha publicado ya varios bestsellers a lo largo de su carrera. Negociar como una herramienta clave en distintos escenarios, no solo de los negocios, sino también en el ámbito político, diplomático, cultural e incluso abordando conflictos religiosos, uno de los temas de especialización precisamente de Deepak Malhotra. Esta semana hemos seleccionado este libro porque presenta una perspectiva distinta respecto a cómo abordar estos procesos en esos escenarios para poder alcanzar un acuerdo que finalmente logre satisfacer a las partes. Y en tiempos donde la conflictividad abunda, o así parece, estas herramientas pueden ser muy útiles. El autor señala la importancia respecto a diferenciar lo que alguien dice que quiere de la razón por la cual realmente quiere aquello. El rol de la empatía, los problemas que tienen también los ultimátums en la negociación, la importancia de conseguir avances bajando las propias exigencias, o bien el lado oscuro de los consensos. Son algunos de los puntos que aborda este profesor de la prestigiosa Business Harvard School. Es un libro que edita acá en Chile y reedita hace poco además el sello Empresa Activa, y que por lo mismo queríamos resaltar entonces en nuestra sección del libro destacado de la semana. Con esta recomendación nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Ya seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta y aquí en Agenda Económica queremos profundizar en el dato de IPC que conocimos el día de hoy, y para eso, en la entrevista de esta jornada hemos invitado al economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Sáenz. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Sebastián. Gracias por la invitación, por estar con nosotros. Digo, Rodrigo, gracias a ustedes por el espacio. Este dato ha sido evaluado positivamente, 0,1%. Está en la parte más baja de lo que estaban esperando los mercados, como vimos en la primera parte del programa. Ahora, cuando miramos en detalle, cambia el panorama un poco, si se ven los componentes, digamos, de este indicador. ¿Qué interpretación haces de este dato de 0,1% en ese sentido, respecto a los componentes más específicos? Uno podría resumir este dato, el IPC de julio, como la mezcla entre dos shocks, uno positivo, o sea, uno positivo y uno negativo. Influyó al alza claramente el precio de los alimentos, sí, y también de las cuentas de la luz, y a la baja la disminución en el precio de los combustibles. Eso sería como el resumen del IPC de julio. Y desde el punto de vista de los alimentos en particular, detengámonos y profundicemos en eso, Rodrigo. ¿Qué es lo que está pasando con esa dinámica de precio? Saliendo de julio, si vemos la película un poco más amplia de lo que ha pasado este año, ¿qué es lo que muestran los datos, Rodrigo? Hay un shock negativo de oferta, pero es un shock que es totalmente puntual, que se debe a los efectos del temporal, del frente mal tiempo que hemos vivido en las últimas 2 semanas, ¿no? Claro. Ahora, dentro de lo que es ese shock, hay que distinguir que los efectos no son sobre el abastecimiento, sino que sobre la cadena logística, ¿A qué te refieres con eso, Rodrigo? transporte, ya. Y eso debería tender a normalizarse en las próximas semanas. Le pegó más fuerte a lo que es hortalizas,
a las legumbres, pero por el lado no del abastecimiento, sino que por el lado de la logística, ¿ya? Ajá. Hubo problemas sí en cultivos, pero en la zona norte de Atacama, pero problemas así de oferta de cultivo, de Ajá. abastecimiento, no hay, ¿ya? Ahora, Sencillamente problemas de suministro en la cadena logística. ajá. Rodrigo, ahora si uno ve el desglose que entrega el boletín del INE, vemos que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido un 1,9% en lo que va de este año. Y hay otros ítems también que son importantes que tienen que ver con, por ejemplo, bebidas alcohólicas, tabaco 5,5%, vivienda y servicios básicos 2,6%, que muestran también que el efecto acumulado de otros fenómenos, más allá de las lluvias, por ejemplo, está mostrando un año 2026 que para los hogares es difícil, cuando uno lo ve desde la perspectiva doméstica principalmente. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Porque el IPC, más allá de ser un dato, tiene un reflejo desde el punto de vista del poder adquisitivo de la familia, si eso es. O sea, antes de marzo 2026, o sea, antes de marzo de este año, mm, nosotros esperábamos, todo el mundo esperaba que íbamos a tener una inflación terminando 2026 de un poquito más de un 3%, Ujú. ¿ya? El shock de Irán, el, el bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, hizo que el precio del petróleo subiera y eso generó un alza de 370 pesos en el precio de los combustibles. Y eso encareció el transporte en general y eso se traspasó en efectos de segunda vuelta a algunos alimentos, sobre todo a los más perecibles. Entonces, claro, tenemos hoy día un IPC que si las cosas siguen como están, Ujú. ya, hoy día tenemos una inflación en 12 meses un 3,5%, un 2,9% acumulado hasta lo que va del año, pero deberíamos esperar terminar 2026 con una inflación del 4%, o sea, vale decir, el shock petrolero no estaría significando más o menos entre 0,8 y un punto porcentual en la inflación anual. Ajá. ¿Ya? Ahora, Rodrigo, Ese sería como el efecto. ¿es posible Mm. sostener, en todo caso, que la inflación y la tendencia que hemos visto este año, no solo en julio, insisto, está golpeando a las familias más pobres del país, a los de menores recursos? Te lo pregunto porque al final hay muchos componentes dentro del cálculo de la inflación, del dato que hace el INE, pero la inflación no se refleja de la misma manera en cada grupo socioeconómico porque las prioridades son distintas, ¿cierto? Las familias de Claro, menores recursos destinan más presupuesto no, familiar a lo más básico, que son los alimentos. claro, no es solamente, ojo, no es solamente una cuestión de prioridades, o sea, podríamos tener i- igualdad de prioridades, pero el porcentaje del ingreso que se gasta en alimentos en los sectores eh, eh, más vulnerables, Ujú. en los sectores de menores ingresos, esa proporción es mayor la que se gasta en alimentos. Entonces, claro, uno podría decir que cuando la inflación, así como fenómeno, le pega más fuerte, ¿ya? Y sobre todo en esta coyuntura donde subieron justamente los alimentos y también el precio, el transporte, o sea, si uno Sí. suma el shock completo, ya sumando el de marzo y el temporal de ahora, entonces uno podría decir sí, o sea, definitivamente afecta a los sectores de menores ingresos con más fuerza. Ujú. ¿Mm? Rodrigo, ahora desde el punto de vista de las perspectivas hacia fin de año, algo adelantabas ya respecto a cómo iba a terminar este año en torno al 4% la inflación acumulada, pero en una pregunta un poco más amplia, ¿es un problema la inflación para nuestro país hoy día? ¿Lo calificas como en esos términos, digamos, considerando lo que ha costado también llevarla más cerca del 3%? Sí, claro. En estricto rigor, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, estos dos shocks han sido shocks de oferta, Ujú. ¿ya?
Y claro, o sea, si los problemas de este shock, este shock de oferta, el del temporal, ¿no es cierto? El de las lluvias, es una cuestión absolutamente puntual y que se va a normalizar. Entonces, ese efecto se va a diluir, ¿ya? ¿Cuál es el que todavía preocupa? Es el shock de la invasión o de la guerra de Irán perdón, de la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, ¿no? Que todavía persiste, o sea, la tregua todavía es frágil, ¿no es cierto? Y el comercio, bueno, el transporte de combustible, ahí por ahí, ¿no es cierto?, pasa el 20% del combustible mundial, Ajá, no se ha normalizado. Entonces, pero eso sigue siendo un shock de oferta, ¿ya? de acuerdo. Entonces, claro, ha hecho más difícil hacer converger la inflación al 3% meta del Banco Central. Ajá. Ahora, si las cosas siguen como están, con un precio del petróleo, sigue volátil, pero el precio del petróleo hoy día está ahí en los 82 dólares el barril. Sí, eh, claro, uno esperaría a lo mejor un piso de 70 dólares y a lo mejor un techo de 90, hoy día la situación actual, pero si las cosas siguen más o menos como están, vamos a terminar con una tasa de inflación anual del 4%, claro, en el techo del rango meta del Banco Central. exacto. Y ese sería como un poco el resumen de lo que ha pasado en términos de precio en el año 2026. Claro, y quizás por eso el dato de hoy día le da algo de margen también al Banco Central, los movimientos que puede haber hacia adelante. Rodrigo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, Sebastián. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza otra edición de CNN Prime.